después de trabajar muchos años con las organizaciones, me he podido dar cuenta que hay tres cuestiones que son fundamentales, ¿no? Para poder consolidar la gestión de los negocios y sobre todo más ahora que se han vuelto mucho más competitivos las formas de competir, ¿no? Entonces, en esta línea vamos a conversar en tres cuestiones que sintetizan el ABC que todo negocio debe tener y que de alguna manera busco que a ustedes les quede un poquito la idea o esta semillita que después debería germinar del valor que tiene tener en claro estas tres cuestiones. Porque por un lado vamos a tocar la cuestión soft de la gestión, que es la estrategia. Brevemente vamos a ver el valor que tiene la estrategia para los negocios, el por qué es importante tener en claro una estrategia de negocio. Después vamos a ver que en definitiva esa estrategia se apoya en la parte hard de los negocios, que son los procesos, como cadena de valor. Vamos a ver el valor que tiene gestionar procesos en una mirada de flujo, porque toda organización, sea prestadora de servicios o sea empresa que fabricante o productora, tiene un flujo de secuencia, un flujo de actividades en forma secuencial, que a la medida que va funcionando van agregando valor de etapa en etapa. Entonces es muy importante tener en claro eso para que se den cuenta que la generación de valor se produce ahí. La estrategia define qué es lo que queremos hacer y la generación de valor se produce en los procesos. Ahí finalmente se está creando valor. Y finalmente esos valores, ese valor que nosotros creamos, hay que monetizarlo. Porque yo puedo crear valor, pero si ese valor finalmente no logro monetizarlo, finalmente tampoco me va a servir. Entonces vamos a ver el valor que tiene manejar un aspecto que es esencial hoy, que es el flujo de caja. Digamos, es mucho más importante que una buena rentabilidad, es mucho más importante que un buen volumen, tener un buen flujo de caja. Y voy a tratar de enfocarme en por qué es importante tener un buen flujo de caja por sobre los otros aspectos. Entonces, estas tres aristas, que voy a repetir, son las tres palancas claves que en todo nuestro trabajo de consultoría ponemos el foco, alineemos a las organizaciones y le hacemos entender el valor que tiene manejar estas tres palancas como elementos de éxito para tu negocio. Yo hace muchos años estoy presidiendo Arthur and Bernard. Ahí hay un audio que está abierto. Pablo. Sí, bueno, hay que estar atento con Listo, los audios. disculpe. Ok. Entonces, les comentaba que, bueno, yo hace varios años estoy presidiendo Arthur and Bernard, que es una consultora que tenemos operaciones en varios países. Mi rol fundamental es enfocarme en dos cuestiones centrales, que son las estrategias de negocios y la generación de valor a través de los procesos. Y después de muchos años de trabajar, creo que de alguna manera acá voy a tratar de resumir lo que he podido descubrir, el ADN que es importante que las empresas tengan en cuenta para poder ser medianamente competitivas en los negocios hoy. Entonces, dentro de esta línea, me quiero enfocar primero en mostrar un poquito el contexto en el cual actualmente estamos compitiendo. Yo le llamo la ventana estratégica. ¿En qué consiste eso? Básicamente, bueno, hoy yo digo que estamos en la tercera fase de lo que llamo el puente del cambio. Aquel puente de cambio que inició por ahí a partir del 2004, 2005, donde empezaron a generarse todos estos nuevos negocios digitales, o sea, nativos digitales, Airbnb, Uber, todos estos negocios en donde la clave de éxito de estos negocios se basaba básicamente en la idea de lo que se llama los modelos colaborativos. Es decir, alguien pensaba una plataforma en donde esa plataforma lo que hacía era unir a alguien que tenía una necesidad con alguien que podía satisfacer esa necesidad. Entonces, el gran negocio era unir estas dos partes y de alguna manera eso le permitía replicar y expandirse y crecer exponencialmente. Lo hemos podido ver con todos estos negocios virtuales que crecieron a partir de 2005, 2006, 2007. Ya nuestro asesoramiento con las empresas, ya veníamos hablando de esto, veníamos hablando de la importancia que tiene la tecnología para el nuevo contexto competitivo que se avecinaba. Y dentro de estos modelos colaborativos, bueno, los primeros grandes actores es esto que llamamos los nativos digitales. Pero a partir del 2009, perdón, a partir del 2019, en realidad a partir del 2020, con la aparición de la pandemia, entramos en una segunda fase de este cambio producido por esta ventana estratégica que se abrió fuertemente a partir del 2020 con la aparición de la pandemia, en donde aparecieron básicamente
la necesidad, o surgió la necesidad de un cambio de mirada y de un cambio, un replanteo en la forma de gestionar los negocios, donde básicamente acá la tecnología fue el actor clave. Creo que todos hemos tenido que emigrar de alguna manera en muchas tareas presenciales, en muchas actividades tangibles y físicas, a actividades intangibles y no físicas o virtuales, desde la educación hasta algunos modelos de negocio que eran tangibles, como por ejemplo Komatsu. Komatsu ha tenido hoy lo que se llama la plataforma de desarrollo inteligente, donde prácticamente te ofrece el servicio donde vos podés controlar el trabajo que hace una máquina sin moverte de tu oficina, con drones, sin necesidad de inspectores, con equipos calibrados digitalmente para que caben o realicen las perforaciones que vos definiste en los parámetros, etcétera, digamos. La tecnología fue un actor clave y todos migramos en ese proceso. Entonces, durante esta etapa de cambio a partir de la aparición de la pandemia, el foco estuvo puesto en revisar y ajustar los procesos, es decir, cómo migramos, eliminamos el papel para irnos a algo mucho más virtual. Lo vimos en los poderes judiciales, acá en Argentina el Poder Judicial tuvo que hacer un cambio muy importante con los expedientes digitales, y lo hemos visto en prácticamente todas las actividades en las universidades, donde esto ha permitido que la actividad siga funcionando en forma virtual. Entonces fue un proceso de ajuste y de cambio. A partir de un momento determinado, se empezó a ver que era necesario controlar el desarrollo virtual, el desarrollo virtual, en el sentido de que muchas empresas migraron el 100% de sus tareas a una tarea virtual, y donde básicamente, aprovechando la tecnología, el actor principal era la propia tecnología, donde no había ninguna interacción humana. Hay un trabajo muy interesante en el año que apareció a fines del 2021, principios del 2020, del 2022, de Harvard, en donde luego un estudio pudo evidenciar claramente que los grandes ganadores de la transformación tecnológica producido básicamente por la pandemia es lo que ellos llamaron las empresas biónicas. ¿Cuáles son las empresas biónicas? Bueno, aquellos actores que entendieron que era muy importante la migración tecnológica, que era muy importante aplicar tecnología en sus servicios o en sus productos, pero también era muy importante seguir manteniendo el contacto humano. Es decir, se llaman empresas biónicas porque son empresas mitad tecnología, mitad humana. Esas fueron los que realmente fueron los verdaderos ganadores y los que tuvieron las mejores performances y los mejores niveles de satisfacción, porque había cierta interacción humana para ciertos puntos de interacción entre la empresa y el consumidor. Estas empresas fueron las grandes ganadoras de este proceso de transformación tecnológica. Y hasta el día de hoy sigue siendo importante, porque creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos algún tipo de problema con aquellas empresas donde solamente a través de un equipo vos podés interactuar, es muy complejo, ¿no? Uno inclusive hasta se pone muy molesto porque en algún momento necesitas que alguien te dé algún tipo de respuesta, y necesitas que una persona física te dé ese tipo de respuesta. Entonces, los que entienden el valor de seguir manteniendo cierta interacción humana dentro de este complejo mundo de las relaciones B2B o B2C, es los que de alguna manera ofrecen mejor servicio a pesar de la necesidad de transformarse tecnológicamente. Y hoy veo que estamos entrando en una tercera fase que está dominada básicamente por la inteligencia artificial. Hoy los algoritmos ya no es nada que antes era impensado trabajar con algoritmos. Hoy nos dimos cuenta que trabajar con algoritmos es algo bastante posible, no es tan complejo como nos imaginamos, y los algoritmos nos permiten básicamente poder acomodarnos y poder trabajar profundamente con los datos que tenemos, con los datos disponibles en el mercado, para poder predecir, para poder proyectar ciertas decisiones. Y si a eso le sumamos el desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial, bueno, nos encontramos en un nuevo panorama que todavía yo lo llamo incierto, digamos. No sabemos a dónde vamos a terminar con todo este desarrollo producido generalmente, principalmente por el cambio tecnológico, pero hoy por la inteligencia artificial, que está modificando muchas de las reglas de juego, inclusive a nivel educativo, donde estamos teniendo muchos planteos de cómo vamos a enfrentar a todo este proceso de transformación a través de la inteligencia competitiva o artificial. Entonces, estamos en esta tercera fase, con lo cual cualquier cosa que hagamos a nivel de estrategia, a nivel de procesos o a nivel de finanzas, no tenemos que olvidar dónde estamos, en qué fase nos encontramos en este proceso de transformación digital. Es decir, no podemos seguir pensando como antes del 2019. Hoy nuestra forma de mirar a las organizaciones tiene que ser totalmente distinta, mucho más dinámica, mucho más ágiles, mucho más sencillas, mucho más flexibles y mucho más artificiales, sin dejar digamos, sin dejar de
dar acción a la parte humana, como bien lo planteaba hace ratito. Y dentro de este proceso de transformación, bueno, acá es un pequeño collage de todas las transformaciones que hemos tenido en todas las industrias. Hemos visto cómo las fintech modificaron las reglas de juego de la industria financiera. Creo que son los verdaderos ganadores de la transformación de la industria financiera, porque de alguna manera pudieron no solamente quedarse con muchas de las operaciones que la industria financiera tradicional ejecuta, sino que a su vez pudieron quedarse con muchas personas que antes estaban al margen de la industria financiera formal. Y hoy pueden perfectamente interactuar financieramente con estos nuevos modelos de negocios competitivos a través de las fintech. Las insurtech también hicieron su aporte a través de las transformaciones tecnológicas. AXA, por ejemplo, que es una empresa europea, fue la primera que te permitía poder, por ejemplo, operar con una póliza de seguro en donde vos, si durante todo el mes no utilizaste la aplicación, al final del mes no vas a pagar la cuota que tenías o la prima que tenías que acordada con la póliza de seguro de tu vehículo. Es decir, hoy la tecnología te permite, y AXA lo entendió claramente esto, te permite tener una cobertura en función del uso. Si no usaste el vehículo y no exigiste cobertura, ese mes no pagas ninguna póliza. Pero si lo utilizaste, en función de las veces que utilizaste la aplicación, te van a ir facturando hasta que finalmente llegues al valor acordado por la póliza mensual. Eso es gracias a la tecnología. Las Legal Tech, el año pasado di una conferencia bien interesante con el Colegio de Abogados de Perú. Pudimos trabajar fuertemente en la transformación que está produciendo en materia jurídica la Legal Tech, porque ya, a pesar de que hoy la inteligencia artificial da un paso mucho más arriba todavía en esta transformación y en esta necesidad de ver cómo nos enfrentamos a esta nueva forma de hacer las cosas, porque hoy sabemos que perfectamente un estudio, un expediente, lo hace mucho más rápido la inteligencia artificial, donde prácticamente lo hace en forma muy rápida y te da una respuesta de los puntos que vos definiste que querés que te encuentre, cosa que un ser humano le va a llevar mucho más tiempo. Entonces, las Legal Tech, que es la tecnología aplicada a la cuestión jurídico-legal, también está sufriendo ya transformaciones a través de chat, a través de aplicaciones, etcétera, donde ciertos actores o ciertas personas de nivel medio, de nivel operativo en el sentido jurídico, están dejando de funcionar en algunos países como Europa y Estados Unidos, porque ya prácticamente han sido reemplazados por algunas aplicaciones. Entonces, también va a tener un cambio muy importante como consecuencia de esta transformación digital. Bueno, las PropTech a nivel de las propuestas de inmobiliaria, y vemos acá que la evolución no se detiene. Yo acá tengo, por ejemplo, varios ejemplos para comentar. Tenemos, por ejemplo, el caso de Vera. Vera es esta que está acá a mano izquierda de ustedes. Vera es la primera inteligencia artificial que hace selección de personal. Uno le pone los parámetros y ella hace la selección de personal en función de los parámetros que definiste. Y lo que ella decide, lo que pasa después en la segunda fase de selección de personal. O el caso de Sofía, que es un caso bien paradigmático. A partir del 2017, Sofía, tengan en cuenta que es el primer androide que tuvo nacionalidad, es decir, se le dio la nacionalidad saudí. Tiene los derechos y las obligaciones de un ciudadano saudí. ¿Sí? Pero de Sofía hoy, que es el caso de Ameca, el desarrollo tecnológico a nivel, por ejemplo, de androides ha pegado unos saltos gigantes. ¿Sí? Para que veamos un ratito, quiero mostrar un pedacito del video de cómo, por ejemplo, Ameca, digamos, el nivel de desarrollo y de perfección que hoy ya tienen los androides asusta, ¿no? Porque de alguna manera uno puede ver la capacidad de mantener distancia, la capacidad de poder seguir visualmente el movimiento, y eso hace que cada vez estemos más cerca de que no nos demos cuenta si lo que estamos mirando adelante es una persona física o un androide, ¿no? Veamos un pedacito del video de Ameca. O sea que, como vemos, puede manejar perfectamente la distancia, ¿no? Y fíjese lo que está pasando en China. Ya en China tenemos también inteligencia artificial dando noticias. Ya hay noticieros en China donde utilizan la figura humana, que es el verdadero periodista, nada más que ese periodista hoy está siendo reemplazado por una imagen de él, pero que es a través de un desarrollo tecnológico, da las noticias en tiempo real,
Y puede estar las 24 horas del día dando las noticias y por supuesto va a dar lo que vos quieras que dé, porque de alguna manera vos vas a definir lo que querés que diga, ¿no? On this agency, my voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Como este presentador real ha sido reemplazado por un presentador virtual y que da las noticias constantemente. Pero estamos avanzando a niveles donde, por ejemplo, hace poquito salió la revista Elle en Europa, en donde las dos chicas que están ahí en la figura, en la parte inferior izquierda, no son mujeres reales, son mujeres virtuales, donde ellas muestran los distintos colores o distintos maquillajes para las mujeres. Entonces, digamos, este movimiento que se está produciendo, esta transformación tecnológica y estos avances de la tecnología, está haciendo que en algunos puntos ya no sepamos discriminar si lo que estamos viendo es alguien real o es alguien virtual, ¿sí? El metaverso, que bueno, tuvo su boom durante este último tiempo, sin embargo hoy un poquito está siendo descartado, no está logrando los resultados que se esperaba en cuanto a su diseño, en cuanto a la performance. Yo creo que para mí, yo me acuerdo que hace tiempos, dando las clases, hablaba de lo que es Second Life. Es una copia de Second Life, donde Second Life tampoco funcionó como se lo esperaba, pero Metaverso sigue siendo muy parecido a lo que en su momento fue Second Life. Y bueno, hoy la gran vedette es el chat GPT o Cleverboot, todas estas nuevos desarrollos que, bueno, están siendo mirados con varias lupas y para ver hacia dónde avanzamos, ¿no? Entonces, es muy importante que hoy cuando estemos pensando en negocios, sepamos que estamos metidos dentro de esta burbuja, ¿no? Este proceso de transformación que es muy profundo. Entonces, si bien yo tengo que tener en claro una estrategia, si bien yo tengo que tener en claro los procesos, no puedo olvidarme que es necesario considerar estos elementos tecnológicos en cualquier desarrollo de mi emprendimiento. Entonces, esto está haciendo que cada vez la brecha entre lo que la tecnología te permite hacer y los que son rápidos para darse cuenta de las posibilidades de hacer negocios, implementan versus lo que todavía seguimos haciendo, ¿no? Yo a esto le llamo la brecha entre lo que se puede hacer y lo que hoy todavía seguimos haciendo. Seguimos viendo empresas con mucha documentación física o seguimos con un sistema tradicional de educación, cuando en realidad, por ejemplo, no sé si ustedes conocerán el caso de Henry. Henry es una empresa, es un emprendimiento, es un desarrollo argentino, donde lo que te ofrece Henry, hoy ya te ofrece 4 carreras, pero te ofrecía 3 carreras hasta hace muy poquito, con una característica muy particular. Son carreras muy enfocadas, básicamente enfocadas en lo que es tecnología. Te enseñan lo que finalmente las empresas en términos concretos necesitan para sus organizaciones y para poder desarrollar esa transformación tecnológica. Por lo tanto, lo que te enseñan acá hay alguien en el audio abierto. Lo que te enseñan acá es puntualmente lo que la empresa necesita para trabajar. Entonces, vos cuando te presentás a Henry y salís seleccionado para poder cursar, los programas duran 3 meses, puede ser en forma intensiva o no, y durante estos 3 meses vos no pagas nada, o sea, a vos te cuesta 0 pesos la capacitación. Y lo importante que lo que te garantiza Henry es que cuando termines y apruebes estos programas de 3 meses, automáticamente tenés salida laboral. O sea, te garantizan la salida laboral para empresas como Ualá o como Mercado Pago, todas estas empresas de plataformas tecnológicas, porque lo que hace es un convenio con estas empresas para ofrecerle a estas empresas gente que maneje exclusivamente lo que necesitan saber para poder desarrollar y seguir avanzando tecnológicamente. ¿Y cómo lo vas a devolver? Bueno, vos le vas a devolver con el sueldo que vas a cobrar en estas empresas, el 15% de tu sueldo mensual le vas a ir devolviendo a Henry hasta que vos cumplas el pago de más o menos un programa de estos tiene un costo entre 400 y $500. Cuando termines de pagar los $500, listo, quedas liberado.
y te van descontando un 15%. Entonces, fíjate cómo esta transformación tecnológica te permite replantear la forma de ver los modelos de negocio, ¿no? O, por ejemplo, como esta empresa en Madrid, que se llama Eureka Solution, donde entiende el valor del dato y lo que ha hecho es modificar el servicio que le ofrece a las grandes industrias. Es una empresa que, entre las otras cosas que ofrece, aparte de tuberías para industrias petroleras o industrias gasíferas, le ofrece todo un servicio de ajuste de trabajo sobre dichas tuberías. Y dentro de los trabajos que hace es, por ejemplo, unir los grandes tubos, pero lo hace de una manera particular. Es decir, estos tubos están unidos por tornillos y lo que te ofrece Eureka Solution es poder monitorear en tiempo real el nivel de tensión y carga que tiene cada uno de los tornillos que está ajustando estas tuberías. Entonces eso le permite, por ejemplo, poder primero determinar si el ajuste es parejo, es decir, si hemos logrado tener un ajuste parejo de todos los tornillos para evitar fugas, porque con el tiempo eso se va desgastando y seguramente va a buscar el lugar más flaco, donde menor ajuste haya, para que finalmente se filtre. Lo que hace eso te permite garantizar que la tubería está perfectamente ajustada, te permite garantizar en tiempo real el nivel de ajuste a través de lo que ellos han desarrollado, que son los tornillos inteligentes que notifican averías, ¿sí? Entonces, fíjate cómo las empresas que entienden y se suman al cambio, lo que hace es generar cada vez una mayor brecha entre esto que son capaces de hacer y lo que nosotros seguimos haciendo. Esto lo planteo para que tengamos en cuenta, o sea, nosotros, por eso comencé por el contexto, nosotros no podemos desconocer el contexto o la burbuja en la cual actualmente nos encontramos, porque todas estas transformaciones tecnológicas van a afectarnos a la larga o a la corta en nuestros modelos de negocio. Por eso es muy importante tener en cuenta este primer aspecto antes de meternos a trabajar en la estrategia, en los procesos y en las finanzas. Ya entrando en tema, nosotros en las consultorías lo primero que hacemos es trabajar en mostrarle lo importante de entender la lógica de los negocios. Y cuando hablamos de la lógica de los negocios es saber que la estructura de pensamiento de mi organización se basa en esencia sobre este modelo. Es decir, yo acá lo que tengo es claramente una organización en donde cuando yo esté pensando en la forma de gestionar, debo tener en cuenta que hay tres actores que son importantes. Por un lado, el cliente, que a través de lo que él necesita, eso yo lo tengo que convertir finalmente en resultado, en producto o en servicio. Y ese requerimiento, que finalmente va a salir en producto o servicio, va a pasar por mi cadena de valor, donde a medida que vamos ejecutando las tareas dentro de esa cadena de valor, le vamos agregando justamente valor para finalmente entregarle ese producto terminado a ese cliente que nos ha pedido con determinadas características. Pero ese cliente no es un cliente que surge al azar, sino es un cliente que surge de la estrategia. Es decir, la estrategia es la que me conduce a un lugar donde está ese cliente que yo aspiro a llegar, que después vamos a desarrollar un poquito este concepto, y de alguna manera, si yo logro llegar a ese punto, ese cliente va a venir, me va a pedir un producto determinado y yo debería estar en capacidad de poder entregar. Entonces, si yo miro esto, yo sé claramente que mis procesos es lo que finalmente empuja la estrategia, y la estrategia es la que de alguna manera me da el norte hacia donde tenemos que ir. El primer aspecto que es muy importante recalcar, porque esta es la primera femina que siempre mostramos en las consultorías y donde tenemos que trabajar en cada uno de estos actores, porque la coordinación y el alineamiento de estos tres elementos es clave para el éxito de los negocios. A ver si me logro explicar con esta femina siguiente. Hay tres voces que son muy importantes que estén siempre alineadas. La voz de la estrategia, que me va a definir a dónde competir y a qué cliente llegar, es fundamental. Después vamos a hacer una pequeña aclaración sobre eso. Es muy importante tener en claro la voz de la estrategia. La voz del cliente, que es de alguna manera entender qué es lo que ese cliente que yo busqué a través de la estrategia quiere de nosotros, ¿sí? Qué es lo que finalmente quiere de nosotros. Y por otro lado, la voz del proceso, que es aquello que me está indicando qué es lo que le estamos entregando a nuestro cliente. Estas tres voces deben interactuar en forma alineada, que es acá en donde cuando hacemos los relevamientos y nos metemos a mirar la forma de gestionar las organizaciones, nos damos cuenta de que acá se produce generalmente un gran desalineamiento en estas tres voces, ¿no? La voz de la estrategia, la voz del cliente y la voz del proceso. ¿Y por qué es importante? Porque la estrategia lo que busca es crear valor. Cuando la estrategia me dice vamos en esta dirección, es porque ahí está el valor. De alguna manera, ¿qué va a crear y quién va a entregar valor? Mis procesos.
los procesos de esa cadena de valor, que finalmente el producto terminado tendría que ser un producto terminado que genere valor para aquel que lo está necesitando. Y la voz del cliente, ¿qué me dice? Bueno, ¿qué valor está esperando? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta y nos queda claro que estas tres voces tienen que interactuar, va a ser un elemento clave para poder alinear la gestión. Y esto nos va a ayudar a igualar las miradas. Mire, esto que estamos viendo acá, que parece muy básico, es lo que normalmente observamos, ¿no? Que es un poquito la falta de mirada o la mirada miope, ¿no? Lo que llamamos la mirada miope. ¿Por qué? Porque por un lado, la empresa redefine ella misma cómo cree que el cliente quiere su producto. Es decir, la empresa piensa por el cliente y define el producto o servicio de acuerdo a lo que la empresa cree que es lo que quiere el cliente. Pero por otro lado tenemos al cliente que tiene una mirada muy particular de cómo quiere que sea el producto. Entonces acá ya se empieza a presentar una separación entre lo que el cliente quiere y lo que la empresa cree que el cliente quiere. Pero hay un tercer elemento que todavía es mucho más complejo, que es cómo el producto es realmente. Porque a veces ni siquiera el producto es tal cual como la empresa cree que es el producto. Entonces, es muy importante darse cuenta que estos errores de estas tres miradas se dan constantemente entre lo que la empresa cree que el cliente quiere, lo que el cliente quiere y lo que el producto realmente es. ¿Sí? Que muchas veces el producto que nosotros pensamos que es lo que el cliente quiere no es lo que finalmente el cliente quería, porque el producto en sí no cumple las expectativas de lo que finalmente habíamos definido que ese producto tenía que tener. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar acá? Bueno, alineando esos tres conceptos. La estrategia, los procesos, y por otro lado, ver cómo monetizamos esas estrategias, esos procesos a través de las finanzas. La estrategia lo que busca es crear valor. No hay que dar mucha vuelta con qué es la estrategia. La estrategia básicamente busca crear valor. Y cuando hablamos de buscar crear valores, lo primero que tenemos que tener en claro que cuando vamos a pensar en la estrategia, lo que tenemos que tener o saber o definir es que frente a distintas opciones que nuestro negocio tiene, nosotros tenemos que elegir dónde queremos competir. Es decir, cada negocio tiene muchas opciones, pero lo que nosotros tenemos que evitar es tener ese negocio que yo le llamo los todólogos, es decir, aquellos negocios que ofrecen de todo para todos. Porque de alguna manera el gran problema que tienen esos negocios es que de alguna manera no se termina de entender finalmente quién es o qué vende. ¿Sí? Es como entrar a una relojería y donde vos vas a encontrar Seiko, Citizen, Swatch, Rolex, Tag Heuer. Está bien, vas a encontrar de todo, pero cuando vos querés posicionar ese negocio no lo podés lograr posicionar porque finalmente haces de todo un poquito. ¿Sí? Tenés relojes de gama baja y tenés relojes de gama alta. Entonces, ¿cuál es tu posicionamiento? Es neutro. Entonces, finalmente, si vos no lográs posicionarte, es muy difícil que te reconozcan. Entonces, cuando pensamos en cómo agregar valor, lo primero que tenemos que tener en claro es qué carrera queremos correr, y para eso tenemos que tener en claro cuál va a ser nuestro modelo de negocio competitivo, es decir, ¿cómo vamos a competir? Si yo me imagino Rolex, evidentemente me queda claro qué carrera quiere correr. Yo sé que Rolex quiere correr una carrera de alta gama, en donde va a estar presente en los eventos más importantes, las celebrities van a usar sus relojes, porque de alguna manera es el posicionamiento que Rolex quiere tener. Entonces, su modelo de negocio apunta a ser un negocio que busca clientes premium. Ahora, si yo pienso en Swatch, que es un competidor de la misma industria, evidentemente su modelo de negocio es totalmente distinto, porque son relojes de 300, 400, 500 dólares, de buena calidad, pero busca un target más de jóvenes, de productos, gente que busca relojes mucho más modernos, que gente que quiere cambiar constantemente los relojes. Entonces, es un modelo de negocio totalmente distinto, pero el valor de que nos quede claro dónde queremos competir es lo que finalmente hace que se posicione. Porque, vuelvo a repetir, si vos vendes de todo un poquito, la gente no te termina de entender. Entonces, frente a todas las opciones, lo importante y lo que finalmente te va a agregar a vos valor como negocio es definir claramente dónde querés competir. ¿Es difícil? Sí, porque como dice al comienzo, es fácil definir dónde competir, es difícil renunciar a seguir haciendo ciertas cosas, ¿no? Generalmente acá es donde mayor discusión tenemos en nuestros trabajos de consultoría, porque al empresario le cuesta mucho deshacerse de ciertos productos o de ciertos servicios porque entiende que esos servicios de alguna manera deberíamos prestarlo. Pero el problema es que cuando empezamos a hacer el ABC de a quién le vendemos más y cuáles son los productos de más rotación tiene, nos damos cuenta que generalmente eso se concentra
en un 20%. El 20% de todos los productos que tenemos son los que me generan el 80% de las ganancias. Entonces, es muy importante que yo me enfoque en ese 20% y que sea el mejor dentro de ese 20%, porque de alguna manera es lo que finalmente me va a ayudar a posicionar mi negocio y me va a ayudar a achicar mi estructura, a ser mucho más sencilla, mucho más ágil, mucho más flexible. Es todo un tema de decisión, pero que es muy importante a la hora de tener claridad respecto a cómo queremos competir. Y la estrategia es algo muy sencillo. Como dijimos, la estrategia lo que busca es crear valor. Es decir, el valor, ¿cómo se crea? Se crea en función de cuánto estamos dispuestos a pagar por ese producto. ¿Y de qué va a depender cuánto estamos dispuestos a pagar por ese producto? De lo que esa empresa o ese producto entienda yo que recibo. ¿Sí? Pero ese valor, esa es una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación, que es la que genera valor en las organizaciones, es cuánto están dispuestos a vender más su equipo en favor de la organización. Es decir, que si yo tengo que pensar estratégicamente, yo tengo que tener en cuenta las dos miradas. Una mirada externa, que es el valor que le voy a agregar al cliente, y una mirada interna, que es qué valor le voy a agregar a mi equipo para que mi equipo esté dispuesto a ofrecer mucho más de lo que puede llegar, de lo que ofrecía, a cambio de algún beneficio, evidentemente. Porque así como el cliente está dispuesto a pagar más porque recibe más valor, mi equipo debería estar dispuesto a vender más porque recibe más valor, ¿no? Entonces, si nosotros logramos eso, que tengamos que nuestro cliente tenga mayor disposición a pagar porque la propuesta de valor es lo suficientemente atractiva como para decir, pago un poquito más por tu producto porque realmente me llegó ese producto, me parece que es mucho más valoroso que lo que hace la competencia. Entonces, ahí estamos agregando, estamos creando mucho más valor a la empresa. Y si a su vez logramos que mi equipo esté convencido de lo que está haciendo, vamos a lograr que también mi equipo esté dispuesto a vender mucho más. Entonces, del valor original a un valor bien planificado estratégicamente, vemos cómo se amplía esta brecha entre la disposición a pagar más y la disposición a vender más. Todo ese valor adicional que se genera es ganancia, que si yo la logro monetizar inteligentemente, me va a generar una buena rentabilidad, un buen flujo. ¿Sí? Entonces, cuando esto lo tengo claro, de alguna manera, y yo sé que mi precio es X, ese valor adicional entre el precio y lo que está dispuesto a pagar de más por ese producto es el valor que estamos generando al cliente y que de alguna manera es esa ganancia extra, ya sea porque la marca le da un plus a esa persona o porque este producto es el producto que yo quería porque es la imagen que finalmente yo quiero tener de mí. Hace poquito estuve trabajando con un empresario en El Salvador que tiene una fábrica que se dedica a fabricar estos jugos energizantes. Y es una industria muy competitiva porque no solamente tenía competidores locales en El Salvador, sino que también tiene competidores internacionales muy fuertes, ¿no? Todas estas Red Bull y todos estos productos íconos a nivel internacional que son muy difíciles de lograr derrocarlos. Sin embargo, ¿cómo definimos, cómo trabajamos para poder ver cómo agregamos valor a nuestros clientes, a nuestros clientes? Lo primero que hicimos fue definir claramente a dónde queremos llegar, o sea, ese modelo de negocio, porque él originalmente le vendía a todos, estaba en todos lados. Lo que hicimos fue enfocarnos más, ver básicamente quiénes eran los que mejor iban a recibir este producto, que es este gel energético, para que ellos estén dispuestos a pagar más por este producto y estén dispuestos a dejar de consumir aquellos productos internacionales u otros productos nacionales por este producto. Entonces, la conjunción se dio por trabajar en dos elementos claves. Primero, el producto en sí. Es decir, el producto, lo que hicimos fue mejorar el producto. Segundo elemento, se le quitó todos los elementos, los elementos químicos del producto. Es un producto que no tiene cafeína, ni no tiene ninguno de los elementos que son poco claros dentro de estos energizantes. Es un producto básicamente natural, lo cual ya es un valor diferencial, es un plus que el atleta de élite, ahí estaba nuestro objetivo, el objetivo fue los atletas de élite, deportistas profesionales. Ahí nos enfocamos, nuestro modelo de negocio apuntaba a vender ese producto mucho más natural a atletas de élite, atletas profesionales, fútbol, boxeo, ciclismo. Y en segundo lugar, aparte de ser un producto mucho más natural que los de la competencia, el segundo atributo que es lo que generó finalmente que estén dispuestos a pagar más por nuestro producto, es que era básicamente un producto que tenía los gustos de la zona, es decir, tenían sabores a maracuyá, sabores a fresa, digamos, sabores específicos de la zona. Entonces, la conjunción de productos más naturales y productos con los sabores de la región hizo que
los consumidores estén dispuestos a pagar más y por lo tanto, ese dispuesto a pagar más le genera mayor valor al cliente y me genera mayor valor a mí, porque estamos recibiendo más por ese producto. Y por lo tanto, la otra parte de la ecuación, logramos que también tu equipo produzca más y para eso le agregamos valor a ese trabajador. Entonces, esa brecha que se abrió entre el valor para el cliente y el valor para el trabajador es un valor que la empresa lo toma, lo suma, lo monetiza y le permite escalar este negocio. Esa es la clave del pensamiento. Por eso quiero hacer mucho hincapié en esto. La estrategia es muy sencilla, simplemente se trata de agregar valor. Para poder agregar valor, yo tengo que tener en claro a dónde quiero ir, porque si yo tengo claro cuál es ese cliente y yo entiendo qué es lo que ese cliente quiere y yo hago un producto que no solamente satisfaga esas expectativas, sino que a su vez las supere dándole mejor gusto, mejor sabor, ese cliente va a estar dispuesto a pagar mucho más por ese producto y por lo tanto ese valor adicional que me está generando este nuevo modelo de negocio es toda ganancia que si la monetizo me va a dar mucho más rentabilidad. Entonces, como idea, básicamente, cuando hablamos de valor para el cliente, bueno, es aumentando la calidad, mejorando los complementos, mejorando el efecto red, es decir, que se hable mucho de este producto. Todo eso hace que se ayude a posicionar este producto y se ayude a mejorar el valor hacia ese cliente. Y el valor para el trabajador puede ser de muchas maneras, ¿sí? Mejores compensaciones, mejores condiciones de trabajo, más entrenamiento, quizás más vacaciones, home office. Digamos, hay distintos elementos que si yo lo tengo en claro que necesito sumarlos dentro de mi proyecto, seguramente eso se va a potenciar y vamos a lograr los resultados buscados. Bien. Para ir cerrando, vamos a meter en los últimos dos elementos. Tenemos el valor de la estrategia y que busca crear valor. Ahora, ¿dónde se crea valor? En los procesos. Los procesos son los que crean valor, lo que llamamos la cadena de valor. Es muy importante saber que cuando nosotros miramos los procesos desde el punto de vista estratégico, siempre lo tenemos que mirar con un enfoque de valor y no con un enfoque de costos. Porque nosotros, si lo que nosotros hacemos es mirar la cadena de valor con un enfoque en costos, nos vamos a equivocar, porque vamos a tratar de reducir y hacer más eficiente ese costo para lograr mejorar la rentabilidad. Pero a veces vamos a tocar un costo que es clave, porque quizás ese costo es lo que me genera valor. Y si yo lo reduzco ese costo, lo que estoy haciendo es destruyendo valor dentro de esa generación de valor que yo le voy dando dentro de mi cadena de valor. Por ejemplo, acá, si yo miro la cadena de valor de una empresa que se dedica a recibir el diamante en bruto para pulirlo y para trabajarlo y para después vender el diamante, si yo la miro desde el punto de vista de los costos, quizás me doy cuenta que el pulido, que es lo que está en azul de los diamantes, me genera un costo altísimo. ¿Sí? Pero sin embargo, si yo miro la cadena de valor desde el punto de vista del valor que agrega, vemos que en realidad el pulido de diamante es lo que finalmente le agrega valor al producto terminado. Entonces, si yo cometo el error de mirar mi cadena de valor desde el punto de vista de los costos, lo que voy a hacer es reducir en este punto que quizás es justamente donde yo no debo reducir, al contrario, lo debo potenciar porque ahí se está generando valor. Debo optimizar y debo buscar darle los mejores recursos, la mejor capacitación, las mejores habilidades para justamente agregar mucho más valor en esa parte de la cadena de valor que es la que me genera el valor final o el valor adicional. Entonces, cuando ustedes piden sus procesos, tienen que tratar de detectar dentro de ese flujo, desde que reciben el pedido, por dónde va pasando hasta que finalmente el producto lo entregan, a dónde está el foco de generación de valor, porque ahí es donde ustedes deben potenciar, porque finalmente el valor que el cliente va a recibir prácticamente se genera ahí. Puede ser que sea un proceso o dos, pero ahí es donde se va a generar el mayor valor y lo que finalmente es lo que va a recibir ese cliente que va a estar muy satisfecho por lo que está recibiendo. Es decir, si yo miro las cadenas de valor de Rolex y de Swatch, vamos a poder ver claramente que el punto de agregación de valor de Rolex es muy distinto, el proceso donde agrega valor Rolex es muy distinto al proceso donde agrega valor Swatch. Porque si bien los procesos son similares, las habilidades son bastante similares, los insumos no son los mismos, porque la calidad de los insumos que utiliza Rolex son muy distintos a los insumos que utiliza Swatch, pero sin embargo el flujo es igual.
pero la capacidad de agregar valor en una parte de la cadena de valor de Rolex es muy distinta a la capacidad de agregar valor de una parte de la cadena de valor de Swatch. Entonces, cuando me queda claro eso, lo que estoy haciendo es entregar al mercado productos Rolex por un lado y por otro lado productos Swatch. Entonces, ahí no me puedo equivocar porque de alguna manera yo me debo enfocar, debo mirar para ser exitoso hoy el valor agregado que es intangible versus el costo agregado que es el elemento tangible. Y finalmente, bueno, si bien la estrategia me permite, busca a dónde tenemos que agregar valor, a qué cliente tenemos que llegar, los procesos son los que van a crear ese valor, son los que van a producir ese valor, y por lo tanto, si a mí me queda claro dónde se genera el mayor valor, ahí es donde yo tengo que potenciar, porque finalmente el producto va a salir con el valor que yo estoy esperando que salga para que finalmente ese cliente esté dispuesto a pagar mucho más por este producto. Todo esto finalmente tenemos que monetizarlo. Y cuando hablamos de monetizar, lo primero que tenemos que tener en claro es que debemos diferenciar dos conceptos que a veces se confunden. Por un lado está el crecimiento y por otro está el escalamiento, ¿sí? Son dos cosas distintas y que es muy importante tenerlas en cuenta porque la diferencia entre uno y otro es abismal. Cuando hablamos de crecimiento, el crecimiento se da cuando se van produciendo un incremento de las ventas, pero también se va produciendo un incremento de los costos, en algunos casos de forma paralela, en otros casos puede ser que por economía de escala vayamos disminuyendo ese costo total a medida que incrementan las ventas, o en algunos otros casos, sobre todo cuando la empresa está en plena etapa de crecimiento, los costos aumenten a pesar de que mucho más de lo que aumentan las ventas, sobre todo cuando la empresa está muy desorganizada. Eso se llama crecimiento. Pero hablar de escalamiento, que es de alguna manera lo que estos modelos de negocio colaborativo lograron hacer, que es escalar este negocio en términos a niveles globales, lo que se produce es un incremento y un crecimiento exponencial de las ventas respecto a los costos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se logra escalar un negocio? Bueno, justamente, para poder claramente escalar un negocio, lo que yo tengo que tener muy en claro es, primero, qué propuesta de valor es lo suficientemente atractiva para captar el interés del consumidor actual o de un nuevo consumidor y que esté dispuesto a pagar más por ese producto y yo pueda replicar ese negocio. Ahí tenemos presencia de lo que es de hablar de escalar mi negocio versus lo que es mejorar el producto, ir vendiendo un poquito más a medida que vamos cubriendo el mercado, pero eso se llama crecimiento. Escalar es tratar de detectar una necesidad, tratar de detectar un problema, ver cómo satisfago esa necesidad o cómo satisfago ese problema y cómo puedo captar nuevos clientes para que mi negocio crezca de forma exponencial. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre los dos conceptos. Y para monetizar el valor, lo primero que tenemos que tener en claro es tratar de alinear estos tres conceptos que yo comenté al comienzo, ¿no? Primero, que la empresa esté enfocada en ofrecer, agregar y entregar el producto A, que de alguna manera es el cliente al cual la estrategia me dice que tenemos que llegar, aquel cliente que quiere el producto A, y por lo tanto el producto que estamos entregando realmente sea producto A. Si nosotros logramos que eso funcione adecuadamente, yo les puedo garantizar que ustedes van a empezar a monetizar el negocio, porque básicamente esto es lo que permite que tenga un flujo de salida rápido, es decir, ese famoso 80-20, enfocarme en el 20% de los clientes que me genera el 80% de la rentabilidad, porque si yo lo tengo claramente enfocado, eso va a escalar rápidamente. Y para poder convertir eso, el segundo aspecto que yo tengo que tener en cuenta es mejorar o achicar el ciclo de conversión, ¿sí? La clave de los negocios hoy, sobre todo para poder escalar, porque para poder escalar un negocio yo necesito tener flujo de fondos disponible. No hay ninguna posibilidad de que yo pueda escalar si no tengo flujo de fondos. Yo puedo crecer sin tener grandes cantidades de flujo de fondos, pero no puedo escalar mi negocio sin buen flujo de fondos. Para poder tener buen flujo de fondos, lo que necesito es achicar el ciclo de conversión. ¿En qué consiste el ciclo de conversión? El ciclo de conversión significa que ver cómo achico el plazo entre el dinero que yo coloco para producir y la cobranza de ese producto terminado, ¿sí? En la medida que el ciclo sea más corto, entre la plata que puse y la que recupero por la venta, más posibilidad de disponer de flujo de fondo voy a tener para nueva producción o para tomar opciones que el mercado me da y que por no tener disponibilidad no los puedo tomar.
Fíjese que es muy interesante la historia de Dell, donde Dell en un momento casi entra en bancarrota, tenía un ciclo de conversión de 63 días, es decir, gastaba hoy y recuperaba a los 63 días lo que había gastado hoy. Hizo toda una conversión, una redefinición del modelo de negocio, y lo que hizo Dell fue no solamente achicar el ciclo de conversión, sino volverlo negativo, es decir, lo bajó a menos 21 días. Es decir, que cobra en forma anticipada 21 días antes de la entrega y de la producción del producto. ¿Sí? Fue todo un cambio radical a través de una redefinición de la forma de ofrecer los productos a través de entregas directas y de compras directas consumidor-fabricante, que generó este gran cambio que en su momento casi estuvo a punto de entrar en bancarrota, a tener hoy menos 21 días de flujo de conversión. Entonces, el primer aspecto, achicar el ciclo de conversión, porque en la medida que yo más rápido dispongo de flujo de fondo, eso me va a permitir comprar mejores insumos, más baratos, por disponer de plata, por pagarlos, por ejemplo, por pagarlos en efectivo o no, o poder tomar mejores opciones que el mercado me da, que por no disponer de fondos quizás yo no las puedo tomar. El segundo aspecto que es muy importante es tener en claro que hoy hay 7 palancas que tenemos que utilizarlas para poder monetizar y para poder generar flujo de efectivo. Y estas 7 palancas son las siguientes que están acá expresadas, ¿no? El precio, volumen, el margen, los gastos generales, las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. Es decir, este es un tablero de control que yo debería tener en mi organización y que yo debería tocar estas 7 palancas para mejorar mi flujo de efectivo. Es decir, aumentando un punto el precio, quizás ya estoy mejorando mi flujo de efectivo. ¿Sí? Aumentando un 1% del volumen, estoy mejorando mi flujo de efectivo. Aumentando un 1% el margen, ya estoy mejorando mi flujo de efectivo. ¿Sí? Disminuyendo un 1% de los gastos generales, estoy mejorando mi flujo de efectivo. Optimizando 1, 2 o un 10% de las cuentas, digamos, las cuentas por cobrar, o sea, anticipando la cobranza, estoy mejorando mi flujo de efectivo. ¿Sí? Manteniendo un inventario mucho más ajustado y reducido a lo que necesito para operar en términos de tiempo real, estoy mejorando mi flujo de efectivo porque no tengo capital inmovilizado. ¿Sí? Y, por supuesto, extendiendo el plazo de pago, estoy mejorando el flujo efectivo porque dejo de pagarle quizás a un proveedor que lo puedo pagar más adelante para disponer del flujo efectivo hoy y poder utilizar una inversión que la misma rentabilidad de la inversión me va a permitir con la sola rentabilidad poder pagar esa deuda, ¿no? Entonces, si yo tengo la capacidad de poder manejar de tocar estas 7 palancas, yo les garantizo que ustedes van a poder mejorar su flujo efectivo y ese flujo efectivo les va a permitir poder mejorar y poder escalar el negocio, que si no fuera así sería imposible poderlo escalar. Entonces, finalmente, a modo de conclusión, saber que estamos dentro de esta burbuja de transformación tecnológica que tenemos que sumarnos en la medida de nuestras posibilidades a esta transformación tecnológica. Esta ventana estratégica, como dije, estamos en la tercera fase, donde es mucho más compleja, pero de alguna manera hay que sumarse a esta transformación. En segundo lugar, nos tiene que quedar en claro cuál es nuestro modelo de negocio. Es muy importante que definir claramente qué vehículo queremos utilizar para correr esta carrera. Primero, definir la carrera que quiero correr y después definir el vehículo que queremos utilizar para correr esa carrera. Tiene que ser el vehículo más apto para esa carrera. Si voy a hacer un Rolex, saber qué vehículo tiene que ser de alta gama. Si voy a hacer un Swatch, saber qué vehículo es de gama media o de gama baja. Para una carrera de gama media o de gama baja. Y es muy importante tener en claro eso. El segundo aspecto es muy importante saber que la capacidad del motor de ese vehículo tiene que ser o de alta calidad, de alta performance para Rolex, o de calidad media o performance media para Swatch. Es decir, mi cadena de valor tiene que estar adaptada a cómo ese producto tiene que ser en función de la carrera que queremos correr. Y saber entonces cuál es el punto clave de esa cadena de valor, porque ahí, si ahí se genera valor, ahí yo tengo que enfocarme para poder justamente duplicar o triplicar ese valor que estamos generando y lograr que nuestro cliente esté dispuesto a pagar mucho más por nosotros. Y finalmente, como elementos financieros, que son la base sobre la cual se va a construir la estrategia y los procesos, es saber que debo tener el menor ciclo de conversión posible, el más chico posible, y también es muy importante saber que debo manejar en forma estratégica, en forma astuta, las 7 palancas que hoy el negocio me permite manejar, porque yo las tengo, estas 7 palancas, y es muy importante saberlas manejar. Así que en esa línea, con esto estaríamos dando por terminado esta presentación.
No sé si alguien tiene alguna duda, quiere conversar sobre un tema particular, podemos analizarlo. Pablo, ¿estás por ahí? Perfecto, señor Miguel. Sí, aquí me encuentro. Perfecto, muchas gracias. Igualmente a los invitados, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden prender su micrófono o pueden indicarlo por el chat para que igualmente el doctor Miguel pueda responder las consultas que puedan tener. Si no pueden activar el chat, me confirman para yo poder habilitarles el micrófono. Igualmente les estoy compartiendo en este momento nuevamente el enlace, por favor, les vamos a pedir que lo puedan llenar, ¿no? Para que igualmente, como les comentaba, podamos hacerles el envío del certificado de participación, ¿correcto? Es importante, por favor, que vayan a llenar este formato. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor. Como les comenté, pueden escribir por el chat o activen sus micros por sin inconvenientes para que igualmente el doctor Miguel pueda absolver sus consultas. De todas maneras, ahí no sé si pudieron tomar los datos, pero voy a volver a compartir. Ahí tienen los datos de contactos, ¿sí? Ahí tienen mi mail. A veces hasta que se termina de asimilar por ahí todos estos tres conceptos que a veces no es fácil verlos, me pueden hacer perfectamente la consulta. Y como siempre digo en estas conversaciones, ¿no? Estos conversatorios, que empezamos ahora en Perú y vamos a seguir por otros países de Latinoamérica conversando sobre estos temas con empresarios. Nuestra finalidad como organización, como Arthur Umbrella, es estar al lado de los empresarios. Y lo que siempre doy en estas charlas es como bonus track para aquellas personas que quieran tener una conversación de 1 hora conmigo para plantearles sus problemas o su problemática o poder profundizar algunos de los 3 temas que conversamos. Estoy disponible, solamente es cuestión de que me manden un mail a esta dirección y ponernos de acuerdo en un horario donde podamos estar de acuerdo justamente en ese horario y podemos conversar sobre algunos temas que le interese o alguna problemática particular de la empresa, ¿no? Es un bonus track que siempre les doy para poder terminar de profundizar algunas de estas cuestiones, ¿no? Perfecto, doctor Miguel. Tenemos solamente una primera consulta que nos dice, ¿en qué nos deberíamos enfocar principalmente para poder reducir, creo que dice, el ciclo de caja? Bueno, ahí es muy buena la pregunta, es muy importante. Primero, determinar cuál es el ciclo de caja que hoy tengo. La mayoría de las empresas lo que tienen es invierten para comprar insumos, esos insumos los colocan en producción, ahí hay plata que se coloca en el proceso de producción, después ese producto sale a la venta y después finalmente cobro. Algunas empresas ese ciclo lo tienen más corto, otras lo tienen mucho más largo, y en la medida que más se extiende ese ciclo de caja, lo que va a hacer es perjudicarme la capacidad de poder tomar buenas decisiones en el momento que se presentan. Porque justamente lo que yo quiero comentarles acá es que las oportunidades están disponibles siempre, pero si yo no dispongo del efectivo para poder tomar esas oportunidades, yo pierdo esa posibilidad de poder crecer. Entonces, lo primero que tengo que analizar es cuál es mi ciclo de caja, mi ciclo de conversión actual. Es muy importante que ustedes analicen cuál es su ciclo de conversión actual. Y de ahí, a partir de ahí, ver cómo lo pueden achicar. Es decir, qué acciones podemos hacer para poder garantizar y achicar el ciclo de conversión. Por ejemplo, les comento un caso. Hay un cliente que es una empresa proveedora de empresas mineras, le ofrece a varias empresas sus servicios, ellos se dedican a construir módulos habitacionales para empresas mineras, y el gran problema que tenía es que no cobraban en tiempo y forma. Cuando empezamos a analizar el por qué, cuál es el problema, es que descubrimos que no se facturaba en tiempo real. Es decir, se encargaban de, cuando se daban cuenta de que había alguien que no se le había facturado, se le facturaba. Entonces, lo primero que hicimos es decir, colocar una persona exclusivamente para facturar. Es decir, la empresa no puede demorar un día sin facturar. O sea, a pesar de que parezca ridículo, muchas empresas no están facturando rápido y por lo tanto si yo no facturo rápido, el tiempo, el reloj comienza a correr y por lo tanto la cobranza se va a hacer más lenta. Entonces esa sola persona dedicada solamente a facturar en tiempo real para evitar pérdida de tiempo, logró que mejorara el ciclo de conversión en un 35%. Logramos bajar los tiempos en un 35% porque se aceleró el proceso de facturación y se aceleró el proceso de llamada para cobrar, digamos, ¿no? Entonces, fíjate, con 2 acciones muy concretas y muy cortitas, que es facturar rápido y llamar para apurar la cobranza,
logró mejorar un 35, entre 35 y 40% el ciclo de conversión en cuanto a la velocidad de hacerme dinero. Entonces, así como estas dos cuestiones, hay muchas más opciones que por ahora las podemos discutir después en particular, que puedes hacer para achicar tu ciclo de conversión. Pero lo primero es conocer en qué tiempo de conversión estoy hoy, ¿no? Ya, perfecto, perfecto, doctor Miguel. Nos estaban consultando también, Sí. doctor Miguel, si hay forma de que podamos facilitar también lo que son los PPTs que hemos mostrado el día de hoy. Bien. Bueno, sí, después te la voy a pasar a la filmina para que las Sí, puedas subir. Igual voy a repetir, a aquella que quiera alguna filmina particular, la podemos ver a través de la comunicación. Hay otra perfecto. una actividad Ujú. realizada al tiempo no agrega valor. Exactamente, exactamente, Alberto. Cuando hago algo fuera del tiempo que debería hacer, estamos destruyendo valor. Es tal cual. Cada acción tiene un tiempo de generación. Cuando esa acción no la ejecuto en el tiempo que tenía que hacerla, ya lo que se hace es, ya se me está sumando sobre otro tiempo que estaba previsto hacer y por lo tanto esa dilación de tiempo lo que me empieza a generar es cuello de botella a veces, ¿no? Cuando yo no hago algo puntual en el tiempo que tenía que hacerlo, me empieza a generar cuello de botella porque se empiezan a acumular tareas por no haberlas hecho en el tiempo. Y ese es uno de los principales gastos, lo que se llama la grasa de las organizaciones, que hay que tratar de reducir, ¿no? Achicar los tiempos y achicar los cuellos de botella porque eso me genera destrucción de valor. Tenemos otra pregunta también, doctor Miguel, que dice, en mi caso mi negocio es de servicio, ¿cómo aplico las 7 palancas? Igual que una empresa de producción. O sea, tu empresa de servicio tiene exactamente las mismas 7 palancas, porque vos vendés un servicio, si vos subís un puntito tu precio, solamente un punto, ya estás logrando un mayor flujo, digamos, ¿no? Si vos mejoras tu margen, si vos mejoras tu tiempo de cobranza, si vos dilatás tu tiempo de pago, si vos achicás tu stock a un stock de tiempo real, para evitarme estar sobreestoqueado. Otra de las grandes grasas que arrastran las empresas es el sobreestoquearme, porque tener stock es tener dinero, tener parado ahí. Entonces, fíjate que manejando estas tres cositas, tocando un puntito en la rentabilidad, perdón, en el margen de ganancia, un puntito en el costo, un puntito en la ganancia, un puntito en las cuentas por pagar, un puntito en las cuentas por pagar, ya estoy automáticamente mejorando mi flujo de caja. Y si a su vez eso lo hago más rápido, o sea, facturo más rápido, apuro la cobranza, estoy achicando mi ciclo de conversión. Entonces cada caso hay que verlo en particular. Las 7 palancas hay que manejarlas en conjunto, pero hay que saber cuál toco en cuál momento, ¿sí? No es cuestión de tocar las 7 al mismo tiempo. Algunas serán más importantes tocarlas ahora que otras. Para eso hay que ver cada caso en particular. Sí, hay otras preguntas ahí. No te estoy escuchando, Pablo. Ah, ya. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. Ya. Sí, tenemos una consulta un poquito larga de la señorita Teresa que nos dice, ¿es recomendable tener toda la caja invertida o se debe tener un fondo disponible para casos de emergencia? Ahí me gustaría que me aclare qué significa toda la caja invertida, porque Ya. justamente la idea es disponer de flujo para poder colocar en opciones que me permitan crecer. Si ese es ese concepto, es correcto. Es decir, si yo el flujo que tengo no lo guardo en la caja para decir tengo una caja X guardado, la pongo en el banco, sino que el flujo lo invierto en opciones que me permitan rápidamente crecer, haciendo mejores compras o adquiriendo opciones que el mercado me da, eso te va a permitir que tu negocio crezca o que en algunos casos escale, ¿no? Si ese es el concepto, es correcto, eso es lo que hay que hacer. Nunca tener plata en caja inmovilizada. Ese es la peor pérdida de tiempo y de posibilidades de crecimiento que el negocio no debería permitirse. Doctor Miguel, a ver, vamos a ver. Me parece que ya no hay más preguntas por el momento. Parece que eso sería todo por ahora, doctor Miguel. Bien.
Ok, bueno, Bien, voy a repetir. listo. Ahí tienen mi mail. Aquella persona que se haya quedado con alguna duda y quiera conversar conmigo, yo les doy ese bonus track de 1 hora y podemos conversar y bueno, por ahí definir o conversar algunas cuestiones particulares. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes, espero que no se hayan cansado, espero que hayan podido quedarse con algunos conceptos que son el ABC de los negocios. Y bueno, agradecerle la participación y agradecerte a vos, Pablo, y a la Cámara por esta nueva invitación a realizar este conversatorio y siempre al lado de los empresarios para ayudarles a escalar sus negocios. Muchísimas gracias. Listo, doctor Miguel. Igualmente, muchas gracias a usted, muchas gracias a los participantes. Igualmente, como les comentaba, vamos a estar subiendo eventualmente la grabación a YouTube. El doctor igual nos va a facilitar las diapositivas para que los interesados se les pueda enviar. A los que estén interesados, por favor, en recibir las diapositivas, igual les agradeceré que me puedan dejar su correo aquí para que igualmente se los podamos compartir. Yo creo que eso sería todo por nuestra parte, doctor Miguel. Muchas gracias por la interesante ponencia y esperamos contar con usted nuevamente de repente para algún futuro evento en el que estemos realizando, tocando temas de diferente o de esta índole para que igualmente podamos contar con su experiencia. Bueno, muchas gracias y éxitos. Que anden bien. Igualmente, doctor Miguel, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos. Que tengan Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego.